Gloria al Señor. ¿Ya está listo, hermano? Ahora, por favor, su Biblia en Lucas 24. Lucas 24. Ok, pues vamos a ver. Ahorita dejé la serie de El orden de Dios para poder compartirles algo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Que en esta Semana Santa y Semana de Pascua, pues se habla mucho de la crucifixión, de la resurrección. Y precisamente hoy se celebra el Domingo de Resurrección. Año con año yo regularmente les he compartido desde que Jesús fue ¿cómo se dice? Apresado, cuando fue juzgado, el simbolismo que tiene desde que entra a Jerusalén, ¿verdad? Que tradicionalmente se conoce como Domingo de Ramos. Históricamente lo que pasaba con la crucifixión, las sentencias, la última cena. Hablando de la última cena, vamos a programar una cena del Señor, que es una de las ceremonias que sí están registradas en la Biblia, de las cuales podemos nosotros recordar y participar. Entonces, probablemente ya en este mes o más tardar el siguiente mes, preparamos una cena del Señor. Entonces, año con año yo les he enseñado todo esto, hermanos. Ahí están las enseñanzas en internet. Esta ocasión realmente no me quería meter a estos temas. Quería continuar con nuestras series que estamos viendo, tanto de Gálatas como el orden de Dios. Pero, pues como hoy es un domingo muy especial, ¿verdad? De recordatorio de la resurrección y demás, pues quise compartirles algo también de esto. Y sobre todo, hermanos, porque no es solamente un recordatorio. Miren, analizando Romanos 6, la Biblia dice que ahí en esa parte de Romanos 6 que nosotros hemos muerto con Cristo, hablando espiritualmente en nuestra vida de pecado y en nuestra vida pasada, en nuestro viejo hombre, ¿verdad? Los que hemos creído, los que hemos nacido de Dios. Pero también dice algo muy importante, dice que hemos, ¿qué? Resucitado. ¿Sí? Entonces, la realidad del cristianismo, hermanos, no es solamente recordar y ver películas y tanto anuncio, posts y muchas cosas que pasan en las redes sociales de esta semana. Pero eso no es la realidad realmente del cristianismo. La realidad del cristianismo es que tú y yo hayamos tenido un antes y una ahora, ¿sí? O sea, una vida la cual hemos muerto, hemos nacido de Dios y ahora hemos resucitado para una nueva vida, porque eso es lo que ilustra la Biblia que ahorita nosotros somos. Entonces, por eso vamos a hablar de la resurrección, pero vamos a hacer énfasis, hermanos, en a ver si realmente nosotros vivimos. Sí, eso es lo importante, nosotros vivimos como resucitados de los muertos, porque estábamos muertos. ¿Cuántos saben eso? En nuestros delitos y pecados. Entonces, el tema de esta tarde se llama Resucitó de los muertos. Y vamos a ver ahí en Lucas 24:1. Ya, gracias a Dios porque nos da de su palabra, nos da en abundancia. Mire, hermano, cuando usted busca al Señor, cuando usted le pide al Señor, clama al Señor, el Señor no es tacaño. El Señor no es poquitero. O sea, en verdad, hermanos, en verdad. Y ahorita me he visto, en estos últimos días me he visto como conocí un pastor que aun cuando él estaba a punto de subir, él decía,
Él oraba y decía, Señor, ¿qué les doy? ¿Qué les doy? No porque no tuviera que darles, sino porque tenía mucho que darles. Entonces él decía, tenía tres enseñanzas, y yo todavía orando, y le digo, orando unos minutos antes de subir, Señor, ¿qué les doy? Y le doy gracias a Dios porque en estos últimos días el anhelo de mi corazón y mi búsqueda del Señor, no para mí, sino para ustedes, para su pueblo, para la iglesia, Dios ha visto cómo lo he buscado y Dios me ha dado, hermanos. Y no termino estas dos enseñanzas, estas dos series que estamos viendo y yo ya tengo la otra. Tú no la empiezas, pero ya la tengo. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesucristo son verdad, son reales. Porque no pedimos conforme a nuestras concupiscencias y nuestros deleites. Y Jesucristo dijo, si ustedes piden de su Espíritu, Él les va a dar y les va a dar en abundancia. Si ustedes piden sabiduría, les va a dar en abundancia. Si a ti te hace falta perdonar y tú clamas por perdón, el Señor te va a dar y te va a dar en abundancia. Si tú clamas por sabiduría para tu hogar, para tu matrimonio, el Señor te va a dar y te va a dar en abundancia porque estás clamando, estás pidiendo, estás buscando lo eterno, lo que verdaderamente importa en el Hijo de Dios. Resucitó de los muertos. ¿Cuántos saben eso? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántos saben que Jesús vive? Jesús vive, hermanos. Ya no está en una cruz. No está en una cruz. En una ocasión yo andaba evangelizando allá en una de las colonias de La Piedad. Pasamos ahí a una casa y le dije a la señora, ¿me permite hablarle un poquito de Jesucristo? Y me dice, ven, pásate. ¿Quién es tu Dios? Y le digo, pues, mi Dios es Jesús, el creador de toda la tierra. No, pero ¿dónde está tu Dios? No, pues mi Dios está, yo me acordaba del Salmo 115, ¿no? Creo que dice, mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y todo lo que quiere hace y lo que quiere hará. No, pues mi Dios está en los cielos, mi Dios es el Todopoderoso. No. Tú me vienes a hablar de un Dios, sí, le vengo a hablar de un Dios. Pero enséñame a tu Dios que me quieres hablar. No, pues ya le dije que mi Dios es el dueño el creador del universo. No, mira, ven, yo te voy a enseñar mi Dios. Y me pasa a su sala y me muestra un crucifijo así como de ese tamaño. Bueno, esta es una cruz, ¿no? Aquel era un crucifijo, o sea, era la cruz con Cristo, ¿no? No sé si era de yeso o era de madera. Me dice, Él es mi Dios. Este es mi Dios. ¿Lo ves? O sea, yo te lo estoy enseñando. Tú enséñame a tu Dios, muéstrame a tu Dios del que me vienes a hablar. Y le dije, no, pues mi Dios no está crucificado, señora. O sea, mi Dios murió y fue crucificado, pero Él vive. Y de ese es el Cristo del que yo le vengo a hablar, si usted me lo permite. Nuestro Señor ya no está crucificado, pero que tenemos la cruz, pero no está Jesús ahí. Jesús está. ¿Cree eso, hermano? ¿La verdad cree eso? ¿Sí cree eso? Mire, hermanos, porque Cristo ha resucitado. Hermanos, este es un tema fundamental y central del cristianismo.
fundamental y central del cristianismo. Este es un tema central, hermano, de nuestra fe. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Mire, porque si nosotros solamente creemos en la crucifixión, solamente creemos en el sacrificio, solamente creemos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe es incompleta. ¿Sí sabe usted? No. Porque la Biblia dice que Él murió y fue crucificado y su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, pero Él resucitó para darnos vida nueva. Y así como Cristo resucitó de los muertos, tú y yo hemos resucitado a una vida nueva. Si no, andaríamos otra vez en la esclavitud de nuestros pecados. Entonces es un tema, hermanos, central del Evangelio. La resurrección de Cristo, hermanos, ha sido el acontecimiento de toda la historia, más grande y más extraordinario que la humanidad haya contemplado o haya conocido. Mire, le voy a comentar algo, hermanos. El cristianismo es diferente a todas las religiones, ¿sí? Y no es arrogancia, ni es altivez, ni es, ¿cómo le dijera? Así como somos mejores o superiores, no. De todas las religiones habidas y por haber en el mundo entero, todos sus fundadores, todos, se llame como se llame, sea Mahoma, sea Buda, sea José Smith, se llame como se llame, estos líderes religiosos han muerto y sus tumbas están visibles al mundo entero. Jesucristo, el autor del cristianismo, ha muerto, pero su tumba está vacía. Solo el cristianismo, hermanos, solamente el cristianismo está sustentado y está basado en que el fundador de esta fe, el líder, no está en una tumba. Llevan más de 2020 años investigando, buscando, inventando y no han podido demostrar la tumba con el cuerpo de Jesús. La tumba sí, pero el cuerpo de Jesús no. A través de más de 2000 años, muchos hombres y instituciones se han encargado de negar la resurrección de Cristo y han investigado acerca de la resurrección de Cristo, y ha sido a veces un mito inventados por los seguidores de sus enseñanzas, han dicho ellos, pero no han podido lograr y comprobar esta verdad. Y vea los canales ahí de History, de National Geographic. Sus investigaciones no tienen fundamento científico, ni evidencias reales, hermanos. ¿No se le hace raro que todos sus seguidores que vieron a este Cristo resucitado estuvieron incluso dispuestos a ser mártires y pagar con su vida lo que ellos vieron y creyeron? No los podían callar, ¿recuerda? No los podían callar. Los agarraban, los arrastraban, los apedreaban, los quemaban, los crucificaban. ¿Usted soportaría todo eso por una mentira?
Hubiera sido más fácil, ¿no? Haberles dado el cuerpo de su líder y haberles dicho, miren, son unos mentirosos, aquí está. Pero no los podían callar, no podían comprobar eso. Recordaron los fariseos, el sumo sacerdote y los líderes religiosos. Ay, este hombre dijo que iba a resucitar. Ve con el gobernador romano y diles que pongan una guardia de soldados ahí. No vaya haciendo, ¿verdad? Decía mi abuelita. No vaya haciendo que estos seguidores vayan y roben el cuerpo. Oiga, si tiene una piedra como de 2 toneladas, tan solamente para moverla, ¿no? Y poder entrar a la cueva, a la tumba. No vaya haciendo que estos seguidores vayan y roben el cuerpo y digan, vean, resucitó, ya no está ahí. Pero ni la guardia más poderosa del mundo en ese entonces pudo detener la resurrección de Jesús. Y hay muchas historias, hermanos, incluso de un soldado romano que después siguió a Jesús ya resucitado. Uno de esos perseguidores de los cristianos, después que se le apareció este Cristo resucitado, ¿recuerda quién fue? Era religioso, fariseo de fariseos, perseguidor de esos discípulos de un mentado Cristo que los mataba y los apedreaba. Después se le aparece este Cristo resucitado. ¿Recuerda quién fue? ¿Quién fue? Él empieza a predicar sus enseñanzas. Y en alguna ocasión que a él mismo lo estaban enjuiciando, él respondió de la resurrección de Jesucristo de la siguiente manera. En Hechos 23:6 dice, entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra parte eran fariseos, o sea, había una revuelta ahí religiosa, alzó la voz en el concilio y les dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, porque estoy predicando de un Cristo resucitado. Hermanos, si nuestro líder y salvador no hubiera demostrado su veracidad en él, resucitando de los muertos, vana sería nuestra fe. Vana sería tu fe. Vana sería nuestra fe. ¿Se acuerda que le decían, ¿cómo compruebas tú? Compruébanos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Estaban todos los religiosos enojados con él. No le bastaban los milagros, no les bastaban sus obras que él hacía. El poder de Dios que estaba en él, el Espíritu Santo que estaba en él, la misma imagen de Dios, no les bastaba, sino que todavía le decían, compruébanos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Destruyan este templo y a los 3 días lo levantaré. Ellos no entendían lo que les dijo, ¿verdad? Pensaban que se referían al templo de Salomón. Se tardaron tantos siglos en levantar este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Mas Cristo ha resucitado. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Sí sabe que Jesús ya no está en una cruz? ¿Sí sabe que Jesús no está en una tumba? ¿Sí sabe que Jesús vive, hermano? ¿O no? Y tiene oídos, y tiene ojos, y te escucha, y te ve, y tiene boca, y te habla. Este es nuestro Dios, este es Jesús. Y no es, hermanos, una cuestión religiosa, no
miren, no es ¿cómo les dijera? No es una Semana Santa. ¿Verdad? La gente anda bien, bien sentimental, ¿verdad? Ya hasta le subieron la Pasión de Cristo ahí en el Netflix. Y la ven y le sale la lágrima de cocodrilo. Y luego se van a la playa. No estoy hablando de los que se fueron a la playa aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Mire, hubo buena asistencia. Yo le dije a mi esposa, ay, vamos a estar cantando nada más los de la alabanza, yo creo, porque pues unos se fueron a la playa, otros también a la playa, otros se les quebró una, quién sabe qué del carro. Ot- y le dije, no, pues hay que echarle ganas, hay que seguir adelante. Gracias a Dios, mire, el Señor nos mandó, no dos, tres, ¿eh? Con otra niña arriba. Gloria a Dios. Y hermanos, no es una semana, no es una semana, no es una semana. Y recordando, y muchos hasta haciendo sacrificios. Y yo también para que se me saliera la lágrima de cocodrilo hace un ratito, en estos días que tenía tiempo, vamos a ver la pasión de Cristo, le dije a mi esposa. Pero cuando tú conoces las escrituras, tú lo ves desde otro punto de vista. Tú lo ves desde otro punto de vista. Entonces, hay algunas escenas donde, obviamente, pues el sacrificio es muy cruel y sanguinario, ¿no? Entonces, yo le dije a mi esposa, conociendo el carácter de Jesús desde que van por él, tranquiliza a Pedro, ¿verdad? Que saca la espada y le quería volar la cabeza a aquel soldado, ¿verdad? Y nomás le mochó la oreja porque a lo mejor se hizo por un lado. ¿A poco piensan que Pedro le quería mochar la oreja? No, le quería volar la cabeza. Y Jesús le dice, tranquilízate, ¿verdad? Cálmate. Y luego Judas lo niega. Y luego este mismo Pedro, Judas lo traiciona. Luego este mismo Pedro, lo niega. Y Jesús voltea a verlo, pero no así como cuando usted voltea a ver a alguien que le hizo algo malo, no. No, porque nosotros tenemos un corazón podrido, ¿verdad? Corrompido por el pecado y la naturaleza adámica que traemos. En Jesús no había eso, no había rencor, no había amargura, no había resentimiento. Así como con misericordia, ¿no? Y es cuando Pedro dice, yo me imagino que también sintió ganas de ahorcarse, ¿no? Pero dice que nomás fue y lloró amargamente. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes por qué Dios aborrece, detesta y no acepta ningún sacrificio humano? Le dije, porque no hay un sacrificio que pueda igualar ese sacrificio. Le dije, a lo mejor, dice la Biblia que a lo mejor algún justo pueda dar su vida, ¿no? Y pueda sacrificarse por alguien. Pero eres un pecador, soy un pecador. O sea, ese era un sacrificio santo. Era un sacrificio sin culpa. Era una sangre inocente. Así es de que, hermanos, la Biblia es bien clara. Es mejor obediencia y no sacrificios. Dios se agrada más de la obediencia y no de los sacrificios. Hallaron removida la piedra del sepulcro, dice la Biblia.
Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Dice Lucas 24:1. El primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Ahí ya su calendario. Algunos piensan que es el lunes, ¿verdad? Porque el lunes empiezan a trabajar y a irse a la escuela. No, el primer día de la semana es el domingo, cuando Jesús resucitó. Muy de mañana vinieron al sepulcro, o sea, un domingo muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes fueron? Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres. Yo he escuchado que algunos dicen, no sé por qué dicen eso, hermano, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero dicen las más entrometidas, ¿verdad? No, acuérdense que Jesucristo vino a poner un equilibrio, ¿eh? Sí, sabía que la cultura estaba bien desequilibrada, ¿verdad? Entre los hombres y las mujeres y había muchas cosas que a Dios no le agradaba. Y Jesucristo vino a poner un equilibrio, o sea, vino a darle el respeto y el valor a la mujer que merece, ¿no? Entonces, pues las mujeres, había algunas mujeres que le seguían a Jesús. Le seguían a Jesús con un corazón limpio, con un corazón honesto. Seguían al maestro. Entonces ellas fueron las que fueron al sepulcro con especias aromáticas y fueron las primeras, hermanos, que se encontraron con este Jesús resucitado. Qué impresionante, ¿no? Dice el 2, ¿qué pasó cuando llegaron? Dice que hallaron la piedra removida. Entonces los enemigos religiosos de Jesús hicieron lo siguiente. Mire lo que dice Mateo 27:62. Yo le voy a leer la versión al lenguaje sencillo, está más clara. Usted lea la versión que tenga o la que les proyecten aquí. Dice, el día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato, o sea, fueron al gobernador, y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando este mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. ¿Se dan cuenta? O sea, porque ¿qué iba a demostrar la resurrección de Cristo? Que realmente pues es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. O sea, la vida eterna. Que toda su palabra es verdad. Tú puedes creer en Mahatma Gandhi, en Joseph Smith, Mahoma. Es más, si eres acá más culto, pues a lo mejor en Aristóteles, en Sócrates, si eres revolucionario en el Che Guevara, ¿no? No, algunos peor, no menciono, pero buenos. Pero oyes, como les decía a los muchachos allá en el evento, si no crees en Jesús, estás frito. Estás creyendo en palabras de un simple mortal. Demostró con poder en su resurrección que lo que dijo es verdad. Que sus palabras son verdad. Ahora hay muchos cristianos que le creen más
a un apóstol, dice que apóstol, pues, que se nombra apóstol. Y dicen una sarta de barbaridades a veces. Y tú les dices, oye, pero ¿por qué crees eso? Eso es contrario a lo que dijo Jesús. No, no, es que es el apóstol. O sea, ¿habrá una palabra superior a la de Jesús, hermanos? O sea, estos religiosos sabían el impacto que iba a generar la resurrección de Cristo, porque iba a demostrar que todo lo que dijo y todas sus palabras eran verdad. Hay un pastor y teólogo muy, muy estudioso, que yo lo escuché decir a él una vez. Yo anduve en todas las religiones y en todas las filosofías del mundo y me aventé de todos los libros habidos y por haber. Pero cuando yo leí la Biblia y cuando llegué yo a Juan, creo que es Juan 14:6, Juan 14:6, que un hombre llamado Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Dice, yo me detuve en esa escritura. Dije, a ver. De todo lo que yo he sabido, conocido, leído, andado y todo, jamás alguien, un ser humano se atrevió a decir, yo soy la verdad. Unos dijeron, busquen la verdad, otros sigan la verdad, otros amen la verdad, otros, la verdad es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás alguien se atrevió a decir, yo soy la verdad. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos religiosos sabían el impacto que iba a tener la resurrección de Cristo. Y le dicen al gobernador, no, pon una guardia de soldados porque les dicen en el 64, ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir que a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que una guardia vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo, ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Imagínense, hermano, ahí una guardia ahí de la DEA, el FBI, la CIA y la KFC, ¿verdad? Bueno, son las que yo conozco, ¿no? Que son de las mejores. ¿Alguien conoce otra que son de las mejores? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando, no? ¿O prefiere una guardia de los policías municipales? Ahí estaba, mire, la DEA, la CIA, la KFC y el FBI. ¿Ustedes creen que unos pescadores iban a burlar? Hermanos, por el amor de Dios. Aquí que somos comerciantes, ¿verdad? Comerciantes, empleados. ¿Ustedes creen que nosotros, unos comerciantes, íbamos a burlar una guardia de esas, hermanos? Pues esa era la guardia en ese tiempo del Imperio Romano. Y les dice el gobernador, ahí hay soldados, vayan, protejan. Entonces ellos fueron a la tumba. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. Fíjense, todavía la ataron, ¿eh? No es con espada ni con ejército. ¿Se acuerda?
Yo lo cantaba como cuando tenía como unos 6 años, ¿verdad? No es con espada ni con ejército. ¿Sí se acuerdan? No, ¿se lo sabe o no? No es con espada, no es con ejército. También dijeron ahí, también dejaron ahí a los soldados para que vigilaran. Pues vamos a Lucas. Lucas 24:3. Entonces las mujeres llegaron. ¿Quién sabe qué pasaría con esa guardia? La Biblia no muestra así claramente, ¿verdad? Pero pasan muchas escenas, ¿no? Muchas películas, ¿verdad? De que se quedan ahí hasta como muertos, ¿no? Con el resplandor de los ángeles. Y dice Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, ya estaba abierta la tumba, estaba ya vacía. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Bueno, aquí se entiende que pues fueron ángeles, ¿no? O sea, no dice claramente que fueron ángeles. Mateo creo que sí dice que fueron ángeles porque cada evangelio lo narra diferentes. Pero aquí se entiende que estaban ahí dos ángeles, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ellas? Tuvieron gran temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿A quién le oras tú? ¿A un Dios muerto? ¿A un Cristo crucificado? ¿A quién le adoras tú? ¿A quién le pides tú? Los muertos están, ¿eh? Los muertos están. Ese iba a contar un chiste, pero no, yo zafo de los predicadores cuenta chistes. Hasta que me acordé de los muertos, ¿no? ¿Ante quién te postras tú? ¿A quién le sirves tú? ¿A quién le adoras? ¿A quién le hablas? No, es que yo necesito tener algo a quien ver. Bueno, pues yo no, porque sé que ahí está Él vive, Él resucitó. ¿Qué le dijeron a Aarón? Aarón, haznos a alguien a quien ver, a quien adorar, hacia quién dirigirnos, a quién dirigirle los cantos, nuestra adoración. Haznos a alguien, Aarón, queremos algo que tocar, que ver. Bien, iba a decir idiotizados, ¿no? Pero bueno, también idiotizados. Pero bien, ¿cómo se dice? Impregnados por la cultura egipcia. Que acabo Moisés, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Ya tiene ya más de un mes allá en el cerro. Y Aarón dice, ya para que no den lata, traigan pues, a ver, traigan todo el oro que les dieron los egipcios. Hicieron su becerrito. Y cantaban y danzaban y adoraban hacia edad. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y ahí estaban, ¿verdad? Y luego decían, este es el Dios que te sacó de Egipto. Fíjese nomás qué aberración tan grande. Porque querían ver, querían... No te basta que sepas que Jesús está vivo. Que Jesús te está viendo. Que Jesús te está escuchando. Que Jesús resucitó.
Aquí se nos da un testimonio de que nuestro Señor no está muerto, hermanos, sino que Él vive y reina por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 1:18 dice: y está hablando aquí Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Él es el que merece la gloria. Él es el que merece la honra. Él es el que merece la alabanza. Él es el que merece tu adoración. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Volvamos a Lucas 24. Entonces los ángeles dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense que Él les habló, Él les dijo que iba a resucitar. Incrédulos, qué difícil, hermanos, qué difícil se nos hace a veces creer. O sea, aquí Jesús les había dicho que iba a resucitar, ¿sí o no? Y luego todavía, sí, se dan cuenta cómo todavía fueron estas mujeres a donde estaban los discípulos encerrados porque tenían miedo por lo que estaba aconteciendo, de que los mataran también. Ahí estaban encerrados, estaban protegidos, y van las mujeres y les dicen: no, está el maestro, ha resucitado. Y ellos: ¿cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Que pues si nosotros lo vimos, que la tumba. Pero uno de ellos dice que se paró y pegó carrera, ¿verdad? Y otro de ellos también dice que iba atrás a ver quién corría, pues iba a ganar el más flaquito, ¿verdad? Por eso hay que... Y uno de ellos dijo: no, si no lo veo, yo no creo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice en el 27, les dicen: ¿no escucharon que les dijo? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Acuérdate siempre de sus palabras, hermano. Acuérdate siempre de sus palabras. Ten presente las palabras de Cristo. No, es que a mí nadie me quiere. Y bueno, eso no dijo Jesús. Es que yo no sirvo para nada. Bueno, es que eso no dijo Jesús. La Biblia dice que Jesús ha repartido dones y gracias para servirle en algo a Él. Es que yo creo que ya todos me abandonaron. Jesús dijo: nunca te voy a abandonar. Acuérdate siempre de sus palabras. Él nunca miente. Y su resurrección, hermanos, fue el sello de veracidad de sus palabras. Así como antes, ¿verdad? En los reinos, el rey sellaba con su anillo un veredicto de decir: esto es verdad. El sello de las palabras de Jesús fue su resurrección, hermanos. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todo. Dice: dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Acuérdense que ya nomás eran 11. Uno se dio cuello.
¿verdad? Y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahí están las mujeres, ¿no? Que seguían a Jesús. Mas a ellos les parecía ¿qué? Locura las palabras de ellas. Dice esta versión, mas a ellos les parecía locura, sí. Les estoy leyendo la misma versión. ¿Y no qué? ¿Qué pasaba? No les creían. Qué incrédulos somos, hermanos. ¿Se da cuenta del corazón del hombre? Qué incrédulos somos. Mire, ahora que hubo el evento de los muchachos, hubo un tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y ahí nos tenían a los pastores ahí enfrente para contestar. Pero hubo una pregunta así que no estoy juzgando, o sea, todos, no hay ninguna, decían, yo aprendí algo que decían en la escuela, no hay ninguna pregunta tonta, ¿verdad? Pero ahorita me acordé, porque dice, a ellos les parecía locura y no creían. Entonces, uno de las preguntas ahí que hicieron los muchachos, porque pusieron en una caja ahí los papelitos y ya el moderador ahí pues empezó a lanzar las preguntas, ¿no? Entonces decía una de las preguntas, si yo tuviera que pecar por una gran necesidad, por ejemplo, si no tuviera que comer y tuviera que robar, ¿Dios lo vería malo? ¿Es pecado de robar? ¿Quién es nuestro sustentador? Entonces, si usted roba, quiere decir que pues, no le cree, hermano. Y bueno, pues ahí hubo unas respuestas, pero un pastor le dijo, miren, por esto que está diciendo, en una ocasión mi papá se quedó sin trabajo tanto tiempo y se acabó todos sus ahorros y no teníamos absolutamente nada. Dicen, pero él, como era cristiano, no robó. Y llegaba la hora de comida y nos sentábamos y dábamos gracias y orábamos. Y de repente llegaba una vecina. Y de repente llegaba algo y de repente llegaba. No se ofenden si le hicimos pozole y no se hizo la fiesta. No se ofenden si les regalamos. Luego le dijo a otro hermano, no, pues oféndanos más. ¿Verdad? Entonces hay necesidad de pecar, no hay necesidad de creerle a Dios, hermanos. ¿Hay necesidad de pecar? No, hay necesidad de creerle a Dios. Entonces, ellos no creían. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es, perdón la palabra que voy a usar, hermanos, nuestra fe no es tonta. Usted debe saber eso. Usted debe saber en qué está basada y en qué está fundada su fe. Cuando yo estaba en la universidad, a veces me gustaba agarrar a los más arrogantes, a los más engreídos, a los que se creían que sabían mucho. Y le decía, tráete una Biblia. No, porque no, tráete una Biblia. A ver, tú compruébame científicamente, es más, históricamente, antropológicamente, geográficamente, desmiénteme estas cosas aquí. Y yo en el sentido científico te lo compruebo con la Biblia.
No en el sentido de la fe, porque esa es de fe, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, mira, este es Dios, tiéntalo, tócalo, pálpalo, siéntelo, cree, ¿no? Porque eso es fe. Pero en el sentido histórico, científico, geográfico, antropológico, desmiéntemela. Hermanos, nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es tonta. ¿Sí saben quién ha creído, no? Una vez dijeron, ese Pablito, ay, que anduvo ahí haciendo una revoltura en todo el mundo antiguo y que anduvo ahí, haciendo ahí, que tenía muchos seguidores y todo, porque después de Cristo, pues fue Pablo, ¿no? Ese Pablito era un mentiroso, era lo que era. Y le dicen, oiga usted, señor ilustre, que dice esas palabras. ¿Usted se animaría, le contesta a alguien, usted se animaría a sufrir naufragios, cárcel, golpes, pedradas, hasta casi quedar muerto por una mentira, por sostener una mentira? Y llegar al punto que le cortaran la cabeza por sostener una mentira, yo creo que sería un tontismo, ¿no? ¿Sí saben en qué está basada su fe o no, hermano? ¿O va a seguir ahí en el Tito creyéndole a las novelas de Hollywood coreanas? Y creyendo que ese es el amor y la felicidad. ¿Sí saben quién ha creído o no? ¿Sí sabemos el Dios que tenemos, hermano? Nuestra fe no es ciega, nuestra fe no es tontita. O sea, no hemos creído en algo sin fundamento. Tenemos evidencia, hermano. Una vez fue una apologeta a dar una conferencia a un lugar y sale uno ahí de la universidad. Es más, yo ni siquiera sé si ese Jesús fue real. Y le dice este apologeta, qué torpe eres, tú antes estás en la escuela. ¿En qué año vives? No, pues en 1998. ¿Y si sabes, tontito? Bueno, no le dijo eso, ¿verdad? Pero, ¿y si sabes de dónde se empezó a contar ese año o no? O sea, eres tan torpe y tan tonto que ni siquiera sabes de dónde se comenzó a contar nuestra nueva historia, nuestros nuevos siglos, nuestros nuevos años. Tenemos evidencias históricamente, antropológicamente, geográficamente, donde la palabra de Dios es real, hermanos. Vamos a 1 Corintios 15. Y luego yo un día me topé con un metafísico que le decía Jesucristo y me decía él, no digas Jesucristo, di Jesús. Porque pues yo sé que Jesús sí existió históricamente y todo, pero si tú ya mencionas Cristo, tú estás diciendo que Jesús es el Mesías. Eso significa Cristo, ¿no? O sea, el Mesías ungido. O sea, cuando me hables de Jesús, a mí dime Jesús, porque para mí es Jesús. No, está bien, te voy a hablar de Jesús.
Y ya le decía, Jesús decía esto, Jesús hizo esto, Jesús demostró esto, Jesús, porque hasta le ofendía escuchar Jesucristo, ¿no? Porque para él Jesús era nomás histórico, ¿no? O sea, no era el Mesías. Pero ni él ni todos los científicos, habidos y por haber, han demostrado lo contrario de que Jesús resucitó, hermanos. 1 Corintios 15, 1 al 3 dice: además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os predicamos, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen eso? Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso lo podemos encontrar en Isaías 53, 5 y 10. ¿Sí? No vamos a detener, no nos alcanza el tiempo. Luego dice el 4. ¿Y fue qué? Sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, ya estaba escrito, hermano, ya estaba profetizado. Y esta cita sí la vamos a ver en Salmo 16, 9. Y hay muchísimas escrituras más, nomás vamos a ver esta, Salmo 16, 9. Dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Sí? Seol es tumba, sepultura. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué iba a pasar? No iba a quedar ahí el alma y el cuerpo del Señor Jesús. Y aparte de todo esto, hermanos, había muchos testigos, los cuales empezaron a mencionar, empezó a mencionar aquí el apóstol en 1 Corintios 5, ahí donde estamos, en 1 Corintios 15, 5. Estábamos en el 4, dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Se dan cuenta? O sea, no nomás fueron con porque algunos creen que nomás fueron con sus discípulos. No, o sea, muchos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y muchos fueron testigos también, cuando estuvieron ahí cuando lo vieron. ¿Se acuerda? Dice las escrituras que lo vieron irse al tercer cielo. Y luego estaban todos así, ¿verdad? Como y luego se acercan unos ángeles y dicen: ¿qué ven? No, pues Jesús ya se va. No, así como lo ven que se va, lo van a ver un día que va a volver. Y Jesús dijo: no van a estar solos, yo voy a estar con ustedes siempre, por medio de su Espíritu Santo. Entonces el Señor vive, hermanos. ¿A poco no? ¿Le ha hablado a usted el Señor? ¿Sí? Hay que escuchar la voz del Señor. ¿A poco no le ha hablado a usted? Yo les decía a los muchachos ahí, ¿verdad?, que fueron ahí. Yo decía: escuchen la voz del Señor. ¿Por qué creen que yo me casé con mi esposa? ¿Por su chino? Bueno, aunque ella siempre dijo que porque tenía casa, ¿verdad? Que no es, que no es de ella, la está pagando, no la estamos pagando, ¿verdad? Y tú te casaste conmigo porque tenía casa. Dijeron los muchachos: no, me casé porque Dios me habló, Dios me dijo que ella era mi esposa, que ella iba a ser mi esposa. Por eso me casé. Escuchen la voz de Dios ustedes. Oren a Dios, busquen al Señor, no se casen con el primer bigotón que encuentren.
Ay, ay, ay. No, les voy a cantar la de Juan Gabriel. Te casaste, te decía tu mamá, no te fueras a casar. En la noche en las narices puedes asomar. Algo así, sí, sí, no, la canción. Te se la sabe, hombre, ni modo que. Muchos testigos hubo, dice 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, dice a Pablo, porque Jesús ya se había ido. O sea, Jesús ya se había ido y Pablo todavía era religioso, fariseo, persiguiendo a los cristianos. Decía que era una secta, los mataba, los encarcelaba. Tenía poder, tenía autoridad. Y este Jesús, así como viendo lo que estaba haciendo este cuate, digo, este no entiende, voy a tener que bajar yo a darle unos palazos. ¿Cuántos creen que Jesús defiende a sus hijos? Cuida a sus hijos. Mire, en ocasiones yo no he querido orar así, hermanos. Pero ya cuando me veo en la necesidad, sí voy al Señor y le digo, Señor, defiéndeme. Y el Señor dice, voy a tener que bajar con este cuate, ¿verdad? Y se le aparece. Y por eso Pablo dice, y yo como un abortivo, también lo vi resucitado. Y él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque fui un perseguidor de la iglesia. Sigamos leyendo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy en el 10. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice el 12. Pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo, hermanos? ¿Sí sabes que tú también vas a resucitar? No. ¿Eh? No, o sea, es de que ya se murió, ya todo se acabó y que... No. O sea, Jesucristo nos demostró que es resurrección de muertos, hermanos. Dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Pero sí resucitó, dice. Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es tu fe. Si tú crees que Jesucristo no resucitó, estás frito, hermano. Pablo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Dale rienda suelta, vive tu vida. Si tú crees que no, que Jesucristo no resucitó y que no hay resurrección de los muertos y que después viene el juicio eterno, el juicio de Dios en el gran trono blanco o en el, ¿cómo se llama? En el tribunal de Cristo, ¿qué te preocupa? Vana es tu fe, vana es tu esperanza, hueca, vacía. Comamos y bebamos y vivamos la vida que mañana moriremos. Si la resurrección de Cristo, sin la resurrección de Cristo, su muerte habría sido una derrota. ¿Sabía usted eso? Sin la resurrección de Cristo, su muerte habría sido una derrota. ¿Sabe que es el propósito de Satanás hacia Cristo? Lo mismo que hizo con el primer hombre, el Adán, a la imagen de Dios. El pecado para que viniera la muerte. Lo mismo quería hacer con Cristo.
Él pensó que había ganado. Mas, sin embargo, no fue una derrota, fue una victoria, porque resucitó de los muertos. Y venció a la muerte y al pecado. Y por eso dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves del Hades, de la muerte. Y no habrá más muerte ya, porque Él la venció. Dice el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Pero dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estarían en vuestros pecados. No seríamos libres del pecado, hermanos, seguiríamos esclavos del pecado. Pero fíjese lo que dice el 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si en esta vida solamente esperamos en Cristo de alguien que no resucitó, eres un digno de miseria. Si nosotros creemos en Cristo y Cristo no resucitó, dice Pablo, daríamos lástima. Seguiríamos en nuestros pecados. Mas como Cristo resucitó, ahora nosotros podemos andar en vida nueva. Dice, porque dice el 20, mas ahora, ¿qué? Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron. Hermano, ¿creen la resurrección de Cristo? ¿Sabe que por esa resurrección de Cristo ahora usted y yo tiene vida nueva? Jesucristo murió. Dice, qué bonito. Así lo ilustra la Biblia, hermano. Si no lo sabía, pues ya lo sabemos. Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado, derramó su sangre para que tus pecados fueran perdonados. ¿Sí? ¿Cuántos han creído eso? Tus pecados son perdonados. Eres justificado. Delante de Dios ya no debes nada, porque Jesucristo lo pagó. Pero ahí no fue todo el plan, hermanos. El plan fue que el tercer día Jesucristo fue levantado de los muertos. Y ahora tú y yo, por medio de esa resurrección, andamos en una vida nueva. O sea que si tú verdaderamente has creído en el Evangelio completo, en la muerte y resurrección de Cristo, ya no eres el mismo borracho, parrandero, mujeriego y tomador. Ya no eres. Ya no eres. Ya no eres. Ya no eres la misma persona maldiciente y etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 6. Y con esto terminamos. Romanos 6, 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también ¿qué? Nosotros andemos en una vida nueva. Hermano, ¿tú crees que Cristo resucitó? Entonces tú y yo debemos de andar en una vida nueva. ¿Pero tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? Tus pecados son perdonados si te arrepientes de corazón. Pero si tú crees que Jesucristo resucitó,
¿Sabes cómo revelas eso tú al mundo? Que tienes una vida nueva. Que tienes una vida nueva. Ya no eres el viejo hombre, la vieja mujer que era. Me acuerdo que yo me convertí, mire hermanos, como muchos de aquí a lo mejor. Yo de 10 palabras decía 15 maldiciones. Pero eso fue algo, pues fue de las cosas más notorias, ¿no? Que de la vida nueva que el Señor me regaló. Y mi hermano, Carlos estaba en Estados Unidos y yo estuve un tiempo con él. Entonces cuando yo me vengo, el primer día que yo llego aquí a México fue cuando yo me convierto. Él me hablaba mucho allá en Estados Unidos de Cristo y me llevaba a la iglesia, me invitaba a la iglesia, pero pues yo no quería convertirme. Pero cuando después hablaba, yo me acuerdo, tengo bien claro esto, después hablaba a la casa de mis papás, decía, ¿cómo está Horacio? Porque él pues era como que me quería mucho, pues quería que me convirtiera. Y yo me acuerdo siempre las palabras de mis papás y de mis hermanas, le decían, fíjate que ya está bien cambiado. Ya hasta habla bien diferente. Pero yo nunca les dije nada, ¿sí me entiende? Ni le dije que le dijeran, ni siquiera yo me daba cuenta. Pero ellos sí se daban cuenta. ¿Sí o no? ¿Quién se da cuenta que la mujer cambia? El marido, ¿no? ¿Quién se da cuenta que el marido cambia? La mujer. ¿Quién se da cuenta que los hijos cambian? Los padres. ¿Quién se da cuenta que los padres cambian? Los hijos. Y eso es la vida, hermanos. Eso es vivir. Eso es la fe de la resurrección. No es una película, hermano. No es un Vía Crucis. No es una semana. No, es una vida. Una vida diferente. ¿Cuántos de aquí creen verdaderamente en esta verdad del Evangelio, hermano? Nuestra vida tiene que ser diferente, hermano. Hemos resucitado con Cristo Jesús para una nueva vida. ¿No dice eso Romanos 6 que les acabo de leer? Pues ahí está basada nuestra fe, hermanos, para andar en nueva vida. Para terminar les leo, nada más les voy a leer Romanos 4, 23 al 25. Dice, y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si confiamos en Él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuésemos declarados inocentes. Porque andamos en novedad de vida, hermano. Ponte de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Gracias porque tú no estás en una cruz, Señor. Tú, nuestro Señor, nuestro Salvador, tampoco estás en una tumba, Señor. Al tercer día tú te levantaste con poder y gloria de los muertos para demostrar a tus discípulos y al mundo entero que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive, hermano. Amén. Nuestro Cristo vive. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.